Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del Foro Solidario. Es una pena que tengamos esta lluvia que quizás hace que mucha gente no se anime a venir hasta aquí, pero bueno, los que habéis venido sois unos valientes, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Tenemos hoy la suerte de que nos acompañe Carlos Villán Durán. Y digo que tenemos la suerte porque realmente creo que es una persona con mucha experiencia en el tema que va a tratar y entonces siempre es una suerte que alguien con experiencia nos pueda acompañar y nos pueda informar de todo su conocimiento sobre este tema, que es el derecho a la paz, que es el objetivo del foro de este año, ¿no? Carlos Villán Durán es asturiano, de Campocaso. Parece ser que ya desde pequeño ya migraba él mucho para un sitio y para otro, o sea que eso de ser cosmopolita lo lleva un poco en su experiencia vital. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y fue profesor de Derecho Internacional Público en las Universidades de Oviedo y León entre 1972 y 1982. Ha sido miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Ginebra entre 1982 y el año 2005 y ha trabajado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es conocedor de la situación de los derechos humanos en muchos países de la América Latina y en algunos países africanos, y también en Asia y en Europa. Ha representado a la ONU en más de 170 conferencias internacionales de derechos humanos. Desde el año 2004 es codirector del Máster en Protección de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Fue el promotor de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada en el año 2006. Es miembro de varias sociedades científicas internacionales y es también presidente y fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se fundó en el año 2008. Es también un autor prolífico. Ha hecho, ya va por los libros, yo decía 17, ya me ha confirmado que ya son 18. Y numerosos trabajos científicos, entre los que destacan su curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo importante es escucharle, pero yo quería compartir antes unas declaraciones suyas que me parece que son muy significativas. Una es del año 2016, en la que dice: la paz es más que la ausencia de guerra, es también ausencia de violencia estructural que se deriva de las desigualdades económicas y sociales. Y en otra entrevista que le hicieron para la revista Fusión en el año 2011, donde dice: sabemos que estamos en un mundo insostenible porque hemos caído en un economicismo de la vida sin ninguna contrapartida social. Parece que solo interesa el fenómeno de la mundialización, pero se olvida que esta es parcial e insuficiente. Hay que dominar esa mundialización capitalista neoliberal salvaje y completarla con la mundialización política, jurídica, social, en la que verdaderamente primen los valores que son propios de los derechos humanos. El mensaje de los derechos humanos es que los más pobres, los marginados y excluidos sociales, también tienen que participar de los beneficios del progreso y del desarrollo ecológicamente sostenible. El respeto a los derechos humanos debe primar por encima de cualquier consideración económica, política o estratégica. Os dejo ya en la compañía de Carlos Villán Durán, que yo creo que nos va a ilustrar y a informar de algo tan importante como es el derecho humano a la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada, por tan amable presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Mi contribución, mi modesta contribución a este foro solidario del Ayuntamiento de Avilés, que este año se ha querido dedicar a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y en concreto al objetivo número 16, que se refleja bien con el título que propone el Foro de Avilés: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Es un objetivo de la mayor importancia
entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, todos se deben de concurrir para obtener el resultado final que se espera para el año 2030. Pero lo que también nosotros creemos que es absolutamente necesario es que esos objetivos de desarrollo sostenible vayan acompañados del valor universal de la paz. O dicho de otra manera, está científicamente demostrado y empíricamente también que sin paz y seguridad internacionales no va a haber desarrollo económico y social de los pueblos y tampoco puede haber respeto efectivo a los derechos humanos. Y esos son los tres grandes pilares sobre los cuales, repito, paz y seguridad internacionales, desarrollo económico y social de los pueblos, de todos los pueblos del mundo, y respeto efectivo de los derechos humanos, son los tres grandes pilares sobre los que se asienta la Carta de las Naciones Unidas, que es la Constitución de la comunidad internacional que hoy nos rige. Y es una constitución ya antigua, la Carta de las Naciones Unidas es del año ya 1945. Se redactó al final, cuando ya se estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. De esos tres pilares, son fundamentales los tres para que pueda emerger y consolidarse la paz auténtica. Y nosotros entendemos, como Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estamos persuadidos de que los objetivos de desarrollo sostenible y la paz se pueden alcanzar en la medida en que la paz se interiorice y se acepte en la comunidad internacional también como un derecho humano. Es decir, que no sea simplemente un valor universalmente compartido, todos deseamos la paz, sino que además se convierta en un derecho del que somos titulares todas las personas y todos los pueblos, y que al ser un derecho podamos reclamar su respeto. ¿Reclamarlo a quién? Pues a los que violen el derecho a la paz. Puede ser los estados, si se trata de una guerra, o puede ser un gobierno determinado, porque incrementa las desigualdades sociales entre los estados, dentro de la sociedad, que hacen invivible y hacen no pacífica la convivencia, aumentan la inseguridad, o incluso porque aumenta la inseguridad porque se generaliza la violencia cultural y el Estado no le pone freno a la violencia cultural. Pues bien, el derecho humano a la paz es, para nosotros, es un elemento esencial que debe estar presente para contribuir y para que se puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible cara al año 2020, tal y como nos ha formulado la Asamblea General de las Naciones Unidas ya en el año 2015. Para eso nos parece de lo más oportuno hacerles un planteamiento sobre qué entendemos por derecho humano a la paz. El punto de origen, para entendernos, es la llamada Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz. Es decir, en Luarca, a 60 kilómetros de acá, ¿verdad? Ustedes conocen la pequeña villa marítima en Asturias, yendo hacia Galicia, pero todavía en Asturias, claro. Pues en Luarca nos reunimos ya en el año 2006, un grupo de especialistas, de expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en otras disciplinas, y redactamos la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz. Que en este proceso de codificación, o de desarrollo por escrito, esa es la codificación, que hicimos como representantes de la sociedad civil y que fue llevado a cabo por personas expertas en derechos humanos con el patrocinio de los gobiernos de España en un primer momento y también los gobiernos autonómicos de varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, como ven en este gráfico. El punto de arranque para la Declaración de Luarca hay que remontarlo a un año anterior, al año 2005, cuando celebramos la primera reunión de expertos en Guernica. Guernica, saben, es una pequeña ciudad en el País Vasco, en Vizcaya, muy simbólica,
por el bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil Española por parte de la Legión Cóndor alemana. Y el cuadro célebre de Picasso lo conocemos todos, yo creo ya, ¿no? Pues bien, en Guernica, que es un lugar muy simbólico para poder hablar de la paz, nos reunimos en el año 2005 una serie de especialistas españoles para llegar a la conclusión, después de un par de días de debates, de que era necesario redactar una declaración sobre el derecho humano a la paz, porque esa declaración nunca hasta entonces se había escrito o redactado. Y nosotros, como Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomamos como propia ese reto que quedó plasmado en la reunión de Guernica y planteamos una serie de reuniones técnicas con especialistas en otras ciudades españolas, que están detalladas aquí abajo a la izquierda, en donde celebramos otras consultas de expertos, siempre expertos de la sociedad civil, es decir, que en ningún caso había representantes de gobiernos, ni gobiernos locales, ni de gobiernos regionales, ni de gobiernos nacionales. Era simplemente lo que las personas expertas, representantes de la sociedad civil, entendían por paz y cómo eso se podía traducir en términos jurídicos en derecho humano a la paz. Y después de todos esos trabajos, que nos llevó un año, entre el año 2005 y 2006, finalmente, el 30 de octubre del año 2006, reunidos en Luarca, después de 3 días de trabajo, aprobamos la Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz. Esta declaración, el primer elemento que debemos de tener en cuenta es que hunde sus raíces y se legitima porque se refiere en sus fundamentos del derecho humano a la paz en 2 instrumentos internacionales generalmente aceptados, válidamente, universalmente aceptados. Uno de ellos es la Carta de las Naciones Unidas, a la que ya me referí, y la otra es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambos instrumentos, como les digo, han sido universalmente aceptados, no son cuestionados en absoluto y creemos que en estos 2 instrumentos se encuentran los antecedentes jurídicos básicos para construir el derecho humano a la paz. Vean, por ejemplo, tratándose de la Carta de las Naciones Unidas del año 45. La paz ya figura en el preámbulo mismo de la declaración y en los primeros artículos, que son los más importantes, porque son los que señalan los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, en definitiva. Fíjense cómo al principio en el mismo preámbulo se dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Y era evidente que se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que había producido una matanza de más de 50 millones de seres humanos y una destrucción generalizada de todo el continente europeo. Y era evidente que se quería construir una comunidad internacional diferente a la anterior, en la que la preservación de la paz fuera el punto central, porque no se pretendía más que consolidar la paz para siempre, después de semejante conflagración bélica como fue la Segunda Guerra Mundial. Podrán ustedes imaginar. Y efectivamente, ya desde el artículo 1 se establece claramente cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que se crea a partir de la Carta de las Naciones Unidas. Y el primero de ellos está clarísimo: mantener la paz y la seguridad internacionales. O sea, el primerísimo propósito de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 45 y hasta hoy es que se mantenga la paz y la seguridad internacionales. Dicho de una manera más ordinaria, que no haya guerras. Y sin embargo, todos sabemos que guerras habelas haylas, que decimos en Asturias, ¿no es eso? Hay guerras, ¿no? Efectivamente, hoy mismo, o este año, del año 19, hay 70 conflictos armados abiertos en el mundo.
70 conflictos armados abiertos al mundo. Muchos de ellos ya nos hemos olvidado de ellos porque no están en el telediario todos los días, ¿no? Pero si hablamos de 70 conflictos armados, quiere decir que algo está fallando, porque fíjense, no se mantiene correctamente la paz y la seguridad internacionales, pero tampoco se respetan los otros propósitos que figuran en el artículo 1 de la Carta. El segundo, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, y el tercero, la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de todo orden económico, social, cultural y humanitario, y sobre todo el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin discriminación. Sin discriminación. Pues bien, esos tres propósitos que constituyen, como les decía en la introducción, los tres pilares básicos, los tres ejes sobre los que pivota la construcción del edificio de las Naciones Unidas, no se respetan debidamente. Se violan esos propósitos de una manera con bastante impunidad, y de ahí que todavía suframos conflictos armados, 70 conflictos armados a día de hoy, este año, en el mundo. Hay algo que por consiguiente no funciona, y vamos a ver un poquito más adelante. La Declaración de Luarca recuerda la obligación de los Estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos. Es una obligación. Es decir, es la consecuencia del siguiente principio, es de la abstención de la amenaza o del uso de la fuerza. Es decir, que la guerra por sí misma es ilegal en derecho internacional y no debiera haber guerras nunca, salvo en contadas excepciones de legítima defensa. Pero si hay 70 conflictos armados abiertos en el mundo, quiere decirse que no se está cumpliendo este principio básico de la prohibición del uso de la fuerza, o incluso de la amenaza de usar la fuerza. Y tampoco se está cumpliendo el principio de que los Estados deben de arreglar sus controversias por medios pacíficos y de acuerdo con el derecho internacional. También la Declaración de Luarca subraya la necesidad de establecer un nuevo orden económico que elimine la desigualdad, la exclusión y la pobreza, porque todos estos elementos generan la violencia estructural que en sí misma es incompatible con la paz. Esto también es igualmente importante, porque la paz tiene por lo menos dos dimensiones. La paz negativa es la ausencia de conflicto armado, pero luego también hay una paz positiva. La paz positiva, de la cual mañana seguro que el profesor Johan Galtung se va a explayar, porque es su tema favorito y es el que nos ha inspirado a todos. La paz positiva es justamente la lucha contra las desigualdades económicas y sociales, la lucha contra la extrema pobreza, porque todo ello son elementos que generan esa violencia estructural que en sí misma es incompatible con la paz. Y el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya del año 48, le encapsula muy bien esa pretensión, cuando dice, y ahí lo tienen ustedes al margen derecho, que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración Universal se hagan plenamente efectivos. Ese orden social e internacional que haga en el que se pueda hacer efectivos los derechos humanos es necesariamente un orden de paz. Bien, la Declaración de Luarca contiene también otros elementos básicos del derecho humano a la paz que están presentes en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. También en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en la Constitución de los organismos especializados de las Naciones Unidas, como es, por ejemplo, la UNESCO, pero también la OIT o la FAO. Y además,
La Declaración de Luarca hace referencia a dos declaraciones básicas que se aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera del año 1978, que es la Declaración para la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz. Y la segunda es la del año 1984, que es la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. La Declaración del Derecho de los Pueblos a la Paz. Lo que la Declaración de Luarca añade a la Declaración del año 84 de las Naciones Unidas es que para nosotros la paz es un derecho, sí, de los pueblos, pero no solamente de los pueblos, también es un derecho de los seres humanos, de las personas. Es un derecho individual. Todos, cualquiera de ustedes y nosotros, todos tenemos derecho a la paz. Y esa dimensión como derecho individual es el que aportamos nosotros como asociación desde la perspectiva de la sociedad civil. La Declaración de Luarca incluye derechos que ya estaban codificados, que ya existían, quiero decir que ya existían, pero con la perspectiva de alcanzar la paz. Porque el derecho humano a la paz refuerza la idea de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Pero también los derechos de la solidaridad, tales como los derechos al desarrollo, al desarme o al medio ambiente. En realidad, el derecho humano a la paz es un derecho de solidaridad más. Y los derechos de solidaridad se entienden en la medida en que se respetan los anteriores también, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y por supuesto también el derecho al desarrollo. Cuando aprobamos la Declaración de Luarca en el año 2006, nos pareció que era una declaración que queríamos compartirla con las Naciones Unidas y la redactamos al estilo de una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y nuestra intención era que algún día la Asamblea General de las Naciones Unidas la hiciera suya. Y se aprobaran en las Naciones Unidas por consiguiente. Pero para antes de llegar a las Naciones Unidas nos pareció que era necesario bajar un poco nuestras pretensiones, porque al fin y al cabo, ¿quiénes éramos los que firmamos o los que redactamos la Declaración de Luarca? Pues brevemente, pues éramos 15 personas, hombres y mujeres. Sí, éramos expertos independientes, ciertamente, pero éramos blanquitos, judeocristianos y ricos, que somos los asturianos o los españoles, ¿no? Pero es que el mundo no es ni judeocristiano, ni blanquito, ni rico. El mundo es todo lo contrario. El mundo es pobre, el mundo es negro, o amarillo, o colorado, o blanco. Y el mundo sobre todo es pobre. Y sobre todo el mundo no es judeocristiano. O solamente una parte del mundo es judeocristiana, ¿no? Pero el mundo en general no es judeocristiano. De manera que no podíamos pretender representar a la sociedad civil de todo el mundo con la Declaración de Luarca. Y entonces, modestamente, iniciamos una campaña mundial a favor del derecho humano a la paz, que consistió en llevar la Declaración de Luarca a reuniones de expertos que organizamos en todas las regiones geográficas importantes del mundo. De manera que nos reunimos pues, en varios países de África, de América Latina, de Asia y de Europa del Este, y de Europa del Oeste también, para hacer un muestreo un poco de todas las regiones geográficas del mundo y por consiguiente un muestreo de todas las culturas, entrar en contacto con todas las grandes culturas jurídicas o simplemente humanitarias del mundo en países muy diferentes, países ricos pero también países pobres o países en vías de desarrollo, países árabes, países animistas, países católicos o países sin confesión religiosa. Y esas contribuciones regionales, después nos llevó el peregrinar por el mundo más de 3 años, terminamos en el año 2010 y esas contribuciones regionales las incorporamos a la Declaración de Luarca a través de la declaración que redactamos en Bilbao, en la conferencia de Bilbao, sobre el derecho a la paz ya en febrero del año 2010. Ese fue el primer paso de la internacionalización de la Declaración de Luarca, ¿no?
las contribuciones regionales. Es decir, lo que aprendimos de sociedades diferentes de la nuestra fue incorporado en términos jurídicos a la Declaración del Lorca. Y aprendimos muchas cosas. Pero también es cierto, y eso nos sorprendió gratamente, que la Declaración del Lorca no fue percibida como una imposición colonial, que podía ser perfectamente percibida en cualquier país africano, como una imposición colonial por el origen de quienes la redactamos, sino que fue percibida como algo, fue muy bien recibida. Yo recuerdo, por ejemplo, la reunión que organizamos en Dakar, la capital del Senegal, evidentemente con africanos del lugar, senegaleses, pero también de países limítrofes o cercanos al Senegal, ¿no? Cuando hicimos la exposición de la Declaración del Lorca, bueno, y ahora se trata de que ustedes reflexionen y nos digan qué les parece que está bien, qué les parece que está mal y qué les parece que falta en esta declaración para representar sus intereses. La primera reacción que tuvimos fue, caramba, ustedes nos han hecho un trabajo importante. Esta declaración la podríamos firmar ya. Esta declaración hace ya 10 años que queremos redactarla, pero no teníamos los medios para hacerlo. Y luego sí, luego también nos dieron sus lecciones y aprendimos de ellos. Por ejemplo, la discriminación racial es un elemento esencial que incorporamos a la Declaración del Lorca que no estaba expresado. La discriminación racial o la discriminación contra las mujeres también. Aprendimos. Fue, por consiguiente, un ejercicio de enseñar, de entregar, pero también de recoger, ¿no? Fue un ejercicio muy beneficioso para todas las partes, yo creo, y para nosotros desde luego. Pero bien, una vez aprobada la Declaración de Bilbao, con las contribuciones regionales incorporadas en esa declaración ya de Bilbao, nos pareció lo más oportuno que esa declaración de Bilbao debiera ser sometida a un comité internacional de redacción. Es decir, ya no españoles, ni judeocristianos, ni blanquitos, ni ricos, sino un comité internacional de personas expertas que representaran a las 5 grandes regiones geográficas en que se divide el mundo. Un hombre y una mujer por cada una de las 5 regiones geográficas que se distribuye en el mundo. ¿Entienden ustedes de las 5 regiones geográficas que en términos políticos se distribuye en el mundo? Es decir, América Latina y el Caribe es una región, otra es el África, otra es Asia y Pacífico, y otra es la Europa oriental, y otra es Europa occidental y otros estados, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá o Australia, por ejemplo, ¿no? Pues bien, las 5 regiones geográficas estaban representadas en esta reunión que organizamos en Barcelona con un hombre y con una mujer. Es decir, fue una reunión paritaria de 5 hombres y 5 mujeres que representaban a las 5 regiones del mundo. Y le dijimos, bueno, este es el texto de la Declaración de Bilbao, ustedes dirán si representan o no a sus intereses, si tienen ustedes observaciones no que hacer o modificar y hagan lo que les parezca oportuno. Nosotros contribuimos con una simple apoyatura de Secretaría Técnica, nada más, en la organización de la reunión. Pues bien, esas 10 personas, después de 3 días de trabajos en Barcelona, en el Palacio del Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, trabajamos. Se aprobó la Declaración de Barcelona del Derecho Humano a la Paz ya de junio del año 2010. Y evidentemente la Declaración de Barcelona ya tampoco es 100% la Declaración de Bilbao ni es la Declaración de Lorca, ya es un poco otra cosa, porque ya es la Declaración de Bilbao pasada por el tamiz de estos 10 expertos de las 5 regiones del mundo, siempre expertos de la sociedad civil. Es decir, no eran expertos, ninguno de ellos, gubernamentales. Esto es una iniciativa de sociedad civil que nace de la sociedad civil y permanece en la sociedad civil. Y bien, finalmente, cuando conseguimos la Declaración del Lorca, entonces lo que nos faltaba era pasarlo por un gran congreso en donde estuvieran representadas la sociedad civil de todo el mundo.
Y aprovechamos un foro que se organizó en Santiago de Compostela en el año 2010, no sé si lo recuerdan ustedes, se llamó el Foro Social Mundial de Educación para la Paz. De Educación para la Paz. Y en este foro uno de los componentes fue nuestro Congreso, el Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, Foro Social Mundial, es decir, que era un foro de organizaciones de la sociedad civil exclusivamente también. Y allí se discutió nuevamente, se debatió la Declaración de Barcelona y finalmente aprobamos la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz el mismo día en que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del año 2010, que coincide con el 10 de diciembre, la fecha en que se aprobó en el año 48 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así, la Declaración de Santiago es la última de las declaraciones que redactamos como sociedad civil y la que nos sirve de referencia. En realidad, las 4 declaraciones tienen muchos elementos en común. Por ejemplo, incorporan nuevos derechos que hasta entonces no se conocían o no estaban redactados. Y uno de ellos es el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia. El artículo 5 de la Declaración de Santiago se dedica justamente a eso, al derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia. Otro es el derecho de resistencia contra la opresión, que tiene sus raíces en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el otro, muy importante también, es el derecho al desarme, el artículo 7 de la Declaración de Santiago. El derecho al desarme es importantísimo cuando queremos afirmar el derecho a la paz. ¿Por qué? Porque es que el mundo está sobrearmado. El mundo es violento y el mundo está sobrearmado. Las relaciones internacionales en gran medida se entienden porque dominan el escenario internacional aquellos que más fuerza bruta pueden esgrimir y es el prototipo del presidente Trump ahora mismo de los Estados Unidos. Trump pretende dominar y domina el mundo por la fuerza pura de las armas y el poderío de sus ejércitos y de sus armas, sobre todo sus armas nucleares. Pero no solamente sus armas nucleares. Estados Unidos tiene más de 1000 bases aeronavales distribuidas por todo el mundo. Unas cuantas en territorio español, no lo olviden, que es muy importante. Por eso España es un país aliado de los Estados Unidos y es un país miembro de la OTAN. España. El derecho al desarme significa que desde el ángulo de las Naciones Unidas se propicia a que los Estados contribuyan de una manera voluntaria a desarmarse progresivamente. Pero para que un Estado se desarme progresivamente, tiene que hacerlo conjuntamente con los demás Estados. Porque no le podemos decir a España, desármate unilateralmente, si enfrente tiene a un Marruecos muy armado que cualquier día le puede amenazar. O viceversa. A Marruecos no le podemos pedir que se desarme unilateralmente si se siente amenazado por las Fuerzas Armadas españolas. ¿Me entienden? Lo que quiero decir con ello es que el desarme tiene que ser internacional, tiene que ser mutuamente acordado y tiene que ser supervisado por un ente internacional que sea independiente, imparcial y objetivo, es decir, las Naciones Unidas. Y en esto del desarme, pues se ha avanzado poco. Al contrario, estamos todavía hoy sufriendo los efectos de una carrera de armamentos que luego especificaremos un poquito más adelante. De manera que el derecho al desarme es un componente esencial del derecho humano a la paz que conviene no desatender. Vean solamente en materia de armas nucleares cuál es la situación en el mundo. En el mundo tenemos 15.000 armas nucleares que constituyen una amenaza para nuestra generación, pero también para las generaciones futuras. Hablamos mucho de la crisis climática y hablamos mucho de que con los parámetros de desarrollo actuales no hay futuro ecológicamente
sostenible para las generaciones futuras. Pero es que con el despliegue de armas nucleares que tenemos en el mundo, tampoco hay futuro. Y las armas nucleares, además, cuestan un montón de dinero, como 100 billones de dólares al año. No solamente el mantenimiento, sino además la investigación continua para el desarrollo de cada vez más y más sofisticadas armas nucleares, cada vez con más potencia y cada vez más sofisticadas. Hoy se está hablando de la nuclearización de la guerra desde el espacio ultraterrestre. Es decir, que es un auténtico disparate. Si ese dinero, esos 100 billones de dólares que se gastan en armas nucleares en el mundo, se invirtiera en combatir realmente el cambio climático, por ejemplo, o en erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, o en satisfacer las necesidades básicas, económicas y sociales de todas las personas necesitadas del mundo, pues fíjense ustedes cómo cambiaría el panorama del mundo. Y esto no lo digo yo, lo dice una declaración que se firmó el 24 de mayo del año 2018 con ocasión del Día Internacional de las Mujeres para la Paz y el Desarme. Y es curioso que sea una declaración de mujeres, pero no es tan chocante. Es curioso, pero no es tan chocante. La paz, si avanza en el mundo, es gracias a las mujeres. Pero no es gracias a los hombres, al contrario, los hombres no hemos sabido más que reforzar el imperio de la ley del más fuerte, de la fuerza bruta en las relaciones no solamente internacionales, sino también en nuestras relaciones sociales. De ahí la violencia permanente en nuestras relaciones sociales. En la medida en que la mujer va ganando terreno en la participación política real, y va escalando posiciones, acercándose en una relación de paridad con el hombre, en esa medida podemos decir o podemos pensar que las ideas de paz irán fructificando realmente e imponiéndose realmente en la agenda de nuestras relaciones sociales e internacionales, en las que está perfectamente ausente todavía hoy. Las 4 declaraciones reconocen las necesidades básicas de los seres humanos, reclamando la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas sin discriminación. Es fundamental la realización de todos los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, para conseguir la paz. El derecho a la alimentación es un elemento, un derecho humano básico. Sin alimentación no hay vida. Y la realidad, aquí la tienen ustedes, es que 821 millones de seres humanos padecen hambre todos los días en el mundo. Y muchos de ellos se morirán de hambre. 821 millones de seres humanos es mucha cantidad de gente. Y además de pura hambre, hay también no menos de 2.000 millones de personas carentes de micronutrientes. Y los micronutrientes, dicen los médicos, pueden ser básicos para el desarrollo normal del ser humano, ¿no? Luego, además, conviene señalar que la mayoría de las personas hambrientas del mundo son mujeres. Luego, el hambre tiene género. Así como un 70% de las personas hambrientas del mundo son mujeres. Y luego niñas y niños, pero sobre todo mujeres. En fin, el dato de que 3 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición, es decir, por hambre, cifras oficiales de la UNICEF del año 18, nos tiene que llevar a pensar que no estamos en un modelo de sociedad sostenible. Porque con estas cifras, ¿cómo es posible pensar en paz? Es imposible. Esa violencia estructural tan brutal que genera el hambre en el mundo es incompatible totalmente con la paz. Quien dice derecho a la alimentación, también se dice igualmente derecho al agua y al saneamiento. Van acompañados. La alimentación, agua potable y saneamiento, servicios de saneamiento, son
absolutamente necesarios para la supervivencia del ser humano. Y el hecho de acceder al agua condiciona la salud de las personas también, al agua potable me refiero. Y fíjese en el mapa mundi cómo se distribuye las carencias de acceso al agua potable, que cada vez son mayores. Esas carencias en todo el sur, en desarrollo o subdesarrollado, el acceso al agua potable es muy difícil y en ocasiones hasta imposible. Por consiguiente, los niños se mueren por enfermedades infectocontagiosas fácilmente curables, pero se mueren porque ingieren agua contaminada y tampoco hay servicios de saneamiento. El derecho a la salud es otro derecho económico y social básico, el derecho a la salud. Y sin embargo, ven ustedes en este mapa mundi también cómo la negación del derecho a la salud es casi sistemática en una buena parte de toda África. ¿No? Y en otros países de América del Sur y también de Asia y del Pacífico. El derecho a la salud nos lleva a constatar que la falta de servicios básicos de acceso a la salud es tan grande que la esperanza de vida en países como los países que están al sur del desierto del Sáhara, países que se llaman subsaharianos, la esperanza de vida no supera los 45 años. Mientras que nosotros aquí, en Asturias, disfrutamos de una esperanza de vida superior a los 80. ¿Y qué es que un subsahariano no tiene el mismo derecho a la salud que lo tenemos nosotros? Pues claro que sí, porque si es un derecho humano, es un derecho que acompaña a todos sin discriminación, porque es un derecho que se identifica con la dignidad del ser humano. Y no se puede discriminar en el disfrute de los derechos por el hecho que hayamos nacido en Asturias o que hayamos nacido en Angola, por ejemplo. O que hayamos nacido en la República Democrática del Congo o en Burkina Faso, por ejemplo. El derecho a un medio ambiente sostenible, bueno, ahora finalmente se ha puesto de moda con la declaración del Pacto de París del año 2015, pero también es verdad que hay países que todavía no lo suscriben o que se retiran, como es el presidente Trump de los Estados Unidos, que acaba de anunciar la retirada del Pacto de París. El derecho a un medio ambiente sostenible es absolutamente necesario y es que además condiciona la posibilidad de vivir hacia futuro en nuestro mundo. Y nuestro mundo por ahora es el único que conocemos y el único posible para que sea habitado por los seres humanos. Luego, si lo destruimos, no tenemos recambio. Si lo destruimos por una guerra nuclear generalizada, tampoco hay recambio. Si lo destruimos por un envenenamiento progresivo de la atmósfera y de los elementos naturales, pues tampoco hay otro mundo de recambio para nosotros, porque se tendría que cambiar el chip. El derecho a la vivienda es otro derecho también muy básico. El derecho a la vivienda, además, es un derecho en donde se hace posible la realización de los derechos a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. En la foto lo que les mostramos es a una mujer palestina joven con sus 2 hijos pequeños, muy pequeños bebés, ¿no? Y de fondo pues el campo de refugiados palestinos que acaba de ser bombardeado por la aviación israelí y que evidentemente su casita muy humilde pues acaba de ser destruida por la aviación israelí. Es la negación más tremenda del derecho a la vivienda de la persona. Las 4 declaraciones reclaman la eliminación de todas las formas de violencia. Y recuerden que hablamos de violencia armada, pero también de violencia estructural y de violencia cultural. A la que menos me he explayado hasta ahora es a la violencia cultural. Y valga para centrar qué entendemos por violencia cultural una reflexión.
la violencia cultural comprende la violencia de género, por ejemplo. La violencia de género es un tipo, una manifestación clara de la violencia cultural. Y la violencia de género es, ustedes saben perfectamente, la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer simplemente por pertenecer al género femenino. Y efectivamente el mundo está montado sobre una cultura de violencia en la que la dominación machista sobre la mujer es una de las reglas básicas. Y es evidente que mientras persista esa cultura de violencia machista, tampoco podrá haber paz, porque se trata de que la mitad de la humanidad domina por la fuerza a la otra mitad de la humanidad. Y claro, con esos resultados no podemos hablar de paz social en nuestras sociedades. Es absolutamente insostenible. Y de ahí que la violencia de género tenga que ser combatida por todos los medios, entre ellos también el propio eliminar la violencia cultural que está en la base de la violencia de género. La violencia cultural también se manifiesta en nuestros hijos. Nuestros hijos inconscientemente muchas veces reciben una cultura de violencia, una formación de violencia que a veces no nos percatamos, pero que está ahí. Es decir, un niño no nace violento. Ustedes podrán convenir conmigo que un bebé no es violento, no puede ser violento. El niño se hace violento en la medida en que crece y recibe mensajes de violencia y los hace suyos. Y en primer lugar, por la propia violencia familiar, intrafamiliar. Si un niño ve cómo su padre zurra a su madre, ese modelo de conducta, cuando sea mayor, va a reproducirlo. Pero si un niño además se le acostumbra a orillarle para que no dé guerra en un rincón en la casa con un aparato de televisión enchufado y se deja ver cualquier cosa en la televisión, lo que está recibiendo por la vía de la televisión es un mensaje de violencia tremenda, tremenda. Las series, estas malas de televisión, es violencia a gogo, y los niños reproducen inconscientemente esos modelos de violencia. Es curioso, pero de la misma manera que nuestras sociedades son violentas, no se invierte nada en una cultura de paz para contrarrestar la cultura de violencia. La cultura de paz, hablamos de cultura de paz, cuatro locos, ¿no? Pero no hay una inversión institucional, una inversión de dinero público para fomentar la paz y los derechos humanos, para contrarrestar nuestra cultura de violencia, para corregirnos, para educarnos en la paz. La paz, hay que educarse en la paz. La paz no es algo original que requiere el estudio, requiere el cultivo y requiere un desarrollo de cultura de paz y requiere por consiguiente unas acciones positivas que no están ausentes en nuestras sociedades. La violencia armada, les decía antes, que está presente en 70 conflictos armados en el mundo este año. Muchos de ellos ya no se acordarán ustedes, otros sí. Por ejemplo, valga citar uno, la guerra de Siria. La guerra de Siria es una auténtica salvajada. Se llevan ya 6 años de guerra, que tampoco es una guerra civil, con lo que empezó siendo una guerra civil. No, ahora ya es una tercera guerra mundial microscópica en el territorio de Siria. Digo tercera guerra mundial porque si analizamos quién está disparando en Siria, nos encontramos con que hay varias potencias nucleares involucradas en esta guerra, por lo menos 3. Rusia, 4. Rusia, Estados Unidos, pero también Inglaterra y Francia. Y otras potencias que no son nucleares, como España, pero que pertenecen a la OTAN, y la OTAN también está involucrada en esta guerra. Pero luego además también están involucradas pues, Irán, Turquía, estamos viendo también hoy Turquía,
y luego, claro, la propia sociedad siria, que está dividida entre los que apoyan al dictador, al-Assad, y los que combaten al dictador, las fuerzas democráticas sirias. Pero si es una guerra mundial, prácticamente la que se está librando en Siria, es evidente que no va a haber una solución a corto plazo. Las Naciones Unidas no se cansan de repetirlo. La solución de la guerra de Siria la tienen que buscar los propios sirios. Y tiene que haber conversaciones de paz. Tiene que haber una conferencia de paz sobre Siria en la que los sirios decidan cómo organizarse para garantizar la paz entre ellos. Pero claro, eso es fácil de decirlo, pero llevarlo a la práctica es lo más complicado. Luego, además, bueno, lo vamos a ver más adelante, yo creo también, sí, lo vamos a ver más adelante, hay que ver también por qué no se toman medidas en el mundo para imponer la paz y para que cese la guerra de Siria. ¿Sería posible? Sí, lo vamos a ver enseguida. Sería posible en la medida en que el Consejo de Seguridad tomara una decisión ejecutiva que impusiera la paz en Siria. Pero eso no se toma, esa decisión en el Consejo de Seguridad, porque requiere la unanimidad de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los 5 estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí están, los 5 son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero también la Federación de Rusia y China. Pues bien, como se requiere que los 5 estén de acuerdo para que se adopte una decisión que se pueda imponer a todos los estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos hay disenso, porque unos apoyan a un bando y otros apoyan al otro bando de las fuerzas contendientes en Siria. De manera que el Consejo de Seguridad está paralizado. Y al no haber, por presidente, una decisión del Consejo de Seguridad, la guerra sigue su curso. En este gráfico lo que tratamos de poner de relieve es que hay una relación directa entre una situación de pobreza y la guerra civil. Cuanto más pobre es el país, más posibilidades hay de que en ese país se desarrolle una guerra civil. Otro elemento que explica esa militarización aguda del mundo son los países productores de minas antipersona. Las minas antipersona, como saben, quizás sepan, es un arma, lo llaman el arma del pobre, ¿no? Porque es un arma de enorme destrucción, pero que es muy barata de construcción, de elaboración, y es barato también plantarla. Se plantan subterráneamente, pues bajo tierra, pero luego lo que es muy caro es erradicarlas, es encontrarlas y desactivarlas. Entonces, en muchos conflictos armados, cuando hay conflictos armados en el mundo, se recurre a plantar y a sembrar minas antipersona en toda la parte del territorio por la que uno no quiere que prospere las fuerzas armadas de los contendientes. Y el problema luego queda después del conflicto armado. Esas minas ahí sembradas, si las pisas, te matas, te matan. Un caso muy llamativo es el de Angola, por ejemplo. Usted viene de Angola, me recordó que Angola podría ser perfectamente el granero de África. Es un país muy rico, verde, agua, tiene tierras voraces, ¿no? Campos riquísimos. Podría cultivar cualquier cosa, podría ser el granero de África. Y sin embargo, en Angola la gente se muere de hambre. ¿Y por qué los angoleños se mueren de hambre cuando tienen una tierra tan fértil? Porque los campos están sembrados de minas antipersona, de la época de la guerra civil angoleña. Se sembró los campos masivamente de minas antipersona y los campesinos, cuando intentan trabajar el campo, pues pisan una de esas minas y las matan, o quedan lisiados, o quedan como mínimo
les vuelan una pierna como mínimo, pero normalmente matan a la persona, ¿no? Además, los servicios médicos en Angola o en esos países son muy limitados y una amputación masiva de una pierna, por ejemplo, es mortal, normalmente. Pues bien, estas minas antipersona, y es que traemos el caso de las minas antipersona también por otro motivo. La existencia de esas minas antipersona se puso en cuestión por la propia sociedad civil. Y ha sido una iniciativa de la sociedad civil, tal como esta del derecho humano a la paz, la que ha llevado a los Estados a suscribir un nuevo tratado internacional que se llama la Convención de Ottawa, la Convención de Ottawa, Canadá, en la que se prohíbe la elaboración y el almacenamiento de minas antipersona y la destrucción de los stocks que tengan los estados de minas antipersona también. Se impone la destrucción de los stocks. Y esa Convención de Ottawa, que como les digo, existe gracias a una iniciativa de la sociedad civil, lo que les pone en evidencia como la desmilitarización, el desarme, es algo posible y es algo que además tiene que ser provocado, producido o al menos reclamado e instado por la sociedad civil. En este caso de las minas antipersona, esta convención ha supuesto que ya queden muy pocos estados productores de minas antipersona y son los que tienen ustedes en la pantalla destacados en negro. Los ven claramente los que son. No invierto más tiempo en ello, que ya me estoy pasando de tiempo. Pero también en verde se destacan aquellos estados que han ratificado, que han suscrito la Convención de Ottawa, entre ellos los estados europeos, incluida España, y que ha conducido a que España haya destruido su propio stock de minas antipersona y, por supuesto, ya no venda minas antipersona a nadie, y tampoco se produzcan minas antipersona en España. Se ha renunciado definitivamente a construir esas minas antipersona. En este gráfico lo que les ponemos de relieve es la diferencia del esfuerzo económico que invierten los estados en gastos militares o en ayuda al desarrollo. En la columna verde es el gasto militar, los gastos militares, y la columna amarilla es el gasto en ayuda al desarrollo. Como ven ustedes, hay una gran diferencia, no hay ningún equilibrio, se invierte muchísimo más en el gasto militar que en la ayuda al desarrollo, y evidentemente si queremos contribuir al desarrollo económico y social de todos los pueblos del mundo, si queremos contribuir a la eliminación de las desigualdades en el mundo y queremos contribuir al desarrollo de los países en vías de desarrollo, este gráfico tendría que invertirse. Es decir, que lo que hoy se invierte por parte de los estados ricos en gastos militares, en realidad debería ser esa cantidad de dinero que se invierte, la que se invertiría en ayuda al desarrollo. Mientras que los gastos militares se irían reduciendo a las cantidades que ahora simbolizan en la columna amarilla las ayudas al desarrollo. Habría que invertir, por consiguiente, los términos. La violencia armada genera, entre otros desastres, 25 millones, casi 26 millones de personas refugiadas en el mundo. Y muchos de ellos llegan a las costas europeas. Cuando en los últimos años nos llegan refugiados sirios a las costas europeas, vienen huyendo de un conflicto armado que ya lleva 6 años y que se ceba fundamentalmente en la destrucción de población civil y de ciudades completas en Siria. La gente huye despavorida, la gente que puede huir, que no son todos. Cuando huyen más allá de su propio país, se convierten ya en refugiados. Y cuando llegan a Europa y solicitan asilo o refugio, es cuando se produce ese rechazo
cada vez más flagrante y completamente ilegal, conforme al derecho internacional, por parte de algunos países europeos en su llegada, ¿no? El rechazo de la concesión del asilo a esas personas que llegan desesperadas, evidentemente, huyendo de conflicto armado. Pero también hay personas desplazadas internas. En la propia Siria y en todos los conflictos armados hay enormes cantidades de personas desplazadas que son refugiados internos dentro de los países, ¿no? Hay hasta 41 millones de personas desplazadas según cifras de el ACNUR. La violencia estructural, por consiguiente, genera pobreza y genera hambre. Creo que ahora ya esto lo tienen claro y pueden ustedes ver también cómo son los países del sur los más afectados por la pobreza y del hambre. Y los países del norte, los países ricos, se defienden contra la pobreza y el hambre, se defienden, entre comillas, construyendo muros contra la migración. Hay 272 millones de personas migrantes que huyen o se salen de sus países en busca de un mundo un poco mejor. Normalmente por razones puramente económicas, por razones de encontrar medios de vida que le permitan a uno huir de la hambruna y huir de la extrema necesidad, ¿no? Los que llegan a Europa, evidentemente, son una minoría. Son gente joven, son profesionales muchas veces, son gente muy joven, que han tenido fuerzas suficientes para llegar hasta las fronteras europeas. Pero muchos de ellos mueren en el intento, mueren tratando de atravesar el Mediterráneo en cayucos o en barcos de mala fortuna que naufragan, o en cayucos por el Atlántico intentan llegar a Canarias y naufragan en su viaje o se pierden, ¿no? y desaparecen. Son miles los muertos en esas travesías tan inciertas. En el año 18 únicamente se contabilizaron 2.168 personas que desaparecieron o murieron en el Mediterráneo, según la OIM, Organización Internacional de las Migraciones. Bien, nuestras 4 declaraciones reclaman el nuevo orden económico internacional basado en la justa distribución de las riquezas naturales de los Estados, el desarme general y completo de todos los Estados y en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, incluidas las pertenecientes a los grupos vulnerables. El gasto militar mundial, por contra, vean ustedes, es horripilante. Es 1,739 billones de dólares en el año 2017 se gastaron en compra-venta de armas. Claro, ese enorme gasto mundial de armas son cifras oficiales del CIPRE, son cifras indiscutibles. Son cifras del mayor referente en el mundo del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que se llama CIPRE. Estas cifras representan una cantidad astronómica de dinero y que además van a producir un beneficio en entes muy particulares y muy específicos. ¿Quiénes son? Pues los que construyen las armas, los que hacen las armas. ¿Y quiénes son? Pues las grandes multinacionales del armamento. Estas son las 10 primeras empresas productoras de armas del mundo. La mayoría de ellas, las primeras, son de los Estados Unidos. Y la primera de ellas es Boeing. Boeing es una empresa conocida por construir aviones de pasajeros. Pero lo que se nos oculta es que Boeing además construye aviones de guerra. Los aviones de guerra son costosísimos, bombarderos, cazas, en fin, generaciones y generaciones de aviones de guerra, artefactos de guerra. Eso es lo que lucra a la compañía Boeing de los Estados Unidos. Y luego otras empresas como Lockheed o BAE Systems en el Reino Unido, y en fin, otras en los países europeos también. Aquí no hay ninguna de España, pero es evidente que España también es la 7ª potencia del mundo exportadora de armas del mundo, España. Luego, España produce una enorme cantidad de armamento que luego vende, exporta
vende a terceros países, normalmente países que, claro, que están en guerra. Este cuadro, no sé si se verá muy bien, me ha quedado así un poco pequeño, les refleja en las dos columnas. La columna de la izquierda es la que corresponde a Rusia y la de la derecha a Estados Unidos. El monto total de cabezas nucleares existentes en esos dos países, ¿no? La primera parte quiere decir las cabezas nucleares que han sido retiradas, tanto por Rusia como por Estados Unidos, producto de los acuerdos o tratados bilaterales de reducción de armas nucleares que han suscrito entre esos dos países. Y vean ustedes que hay una enorme cantidad de armas nucleares que han sido retiradas gracias a ese acuerdo mutuo entre Rusia y Estados Unidos. Lo que no se dice es que evidentemente se han retirado las más obsoletas. No se retiran las más dañinas, sino se van retirando las que van quedando obsoletas, ¿no? La bomba de Hiroshima, por ejemplo, hoy no es más que un recuerdo de lo que son ahora las armas nucleares. Las armas nucleares actuales son muchísimo más potentes que la bomba nuclear que tiraron los Estados Unidos sobre Hiroshima o Nagasaki y destruyeron inmediatamente ambas ciudades, ¿no? Luego el segundo renglón son los que están stockpile, es decir, almacenadas. Es decir, armas nucleares que están almacenadas, pero que están listas para ser disparadas, pero que están almacenadas. Y luego, por último, está la columna de las que se dice en la jerga nuclear, desplegadas, deployed en inglés, desplegadas. Es decir, las que están ya preparadas para ser disparadas en cualquier momento, ¿no? Y que dependen de una orden de fuego. Y esa orden de fuego la puede dar el presidente Trump en Estados Unidos o el presidente Boris Putin, muchas gracias, en Moscú. Yo no me fiaría de ni uno ni de otro, ni de uno ni de otro. Los dos tienen antecedentes tremendamente negativos como para poder fiarse de su buen juicio para apretar o no el botón de la guerra nuclear. Pero de ellos dependemos. De ellos dependemos. Bien, volvamos al derecho humano a la paz. El derecho humano a la paz, tal y como se define en las declaraciones que hemos preparado, desde Luarca hasta Santiago, es, en primer lugar, una identificación de quiénes se benefician del derecho humano a la paz, quiénes son los titulares del derecho, en los individuos, los seres humanos, los grupos y los pueblos. Luego hay una serie de artículos que desarrollan qué derechos constituyen el derecho humano a la paz, las obligaciones y, por último, los medios o las medidas de implementación de esa declaración. Aquí lo que les mostramos es muy brevemente el título de los artículos sustantivos que componen la Declaración de Santiago y que les muestra a qué derechos en concreto nos referimos cuando estamos hablando del derecho humano a la paz. El derecho a la educación en y para la paz y los demás derechos humanos es un derecho básico. No podemos combatir la violencia cultural o la violencia en las escuelas si no educamos en la paz y los derechos humanos. Hay que invertir en cultura de paz, como les decía antes. El artículo 3 es el derecho a la seguridad humana. Derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano. Es un derecho también básico. Si no hay seguridad humana, y esa seguridad humana no es la seguridad nacional a la que nos tienen acostumbrados los estados, no es la seguridad que me proporcionaría tener unas fuerzas armadas disuasorias del enemigo, sino que la seguridad humana es que los seres humanos que vivamos en este país tengamos la seguridad alimenticia, nutricional, la seguridad en el disfrute de nuestros derechos, y la seguridad como seres humanos, nuestro puesto de trabajo, nuestro empleo, un salario digno y una vida digna. Eso es lo que
genera la seguridad humana. El artículo 4 es el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible. El derecho al desarrollo, ya les decía, es un derecho de solidaridad que incumbe no solamente a las personas, sino también a los pueblos. Y el derecho al desarrollo es absolutamente necesario para garantizar el disfrute de los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, en cualquier sociedad del mundo. El derecho a un medio ambiente sostenible creo que se entiende por sí mismo. Los artículos 5, 6 y 7 ya me hice referencia a ellos como derechos que son de elaboración propia y puestos por primera vez en un texto, en una propuesta de texto jurídico. El artículo 8 son las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión. Son todo libertades básicas, importantísimas, y que, si no están garantizadas, pondrán en perjuicio la paz social en nuestras sociedades. El artículo 9, el derecho al refugio, y el artículo 10, el derecho a emigrar y a participar. Y luego se cierra con los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y por último, los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. En cuanto a las obligaciones para la realización del derecho humano a la paz, incumben, claro, a todos los actores internacionales. Y ahí somos todos los que estamos implicados, pero sobre todo los Estados. De ahí que desarrollemos sobre todo las obligaciones de los Estados. Y también las obligaciones que incumben a las organizaciones internacionales, sobre todo a las Naciones Unidas. Y me detengo en las obligaciones que le incumben al Consejo de Seguridad. Porque si el Consejo de Seguridad es el órgano encargado por la Carta de las Naciones Unidas para imponer la paz en el mundo, y lo puede imponer por medidas ejecutivas vinculantes para todos los Estados, es evidente que si no lo hace es porque no funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien? Bien, pues porque, y aquí lo tratamos de poner de relieve, porque es necesario revisar la composición del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes forman el Consejo de Seguridad? 15 Estados. ¿Pero cuántos Estados hay en la comunidad internacional? 193. Entonces, ¿cómo es que de 193 Estados solamente hay 15 que están en el Consejo de Seguridad, cuando se trata del órgano ejecutivo de la organización? Y es el órgano que debe tomar las decisiones imperativas más importantes para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Porque es así como se diseñó la Carta de las Naciones Unidas. Pero no solamente habría que ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad, sino que además habría que romper el monopolio de esos 5 miembros permanentes, que les expliqué antes quiénes eran, que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que se han constituido desde el año 45 en una suerte de directorio, que es el que dirige los destinos de la humanidad desde entonces. Hay que revisar el derecho de veto de los cinco miembros permanentes, y también los métodos de trabajo deben de variar, debería ser mucho más transparente cómo trabaja el Consejo de Seguridad, y sobre todo debería haber una participación efectiva de la sociedad civil en sus trabajos. Es decir, a nosotros, a los seres humanos, o a las ONGs o a las organizaciones de la sociedad civil, no nos está permitido participar en los trabajos del Consejo de Seguridad. Nos está permitido participar en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos, a nivel de Consejo Económico y Social, pero no en la Asamblea General ni en el Consejo de Seguridad. Ampliar ese reconocimiento a la participación de la sociedad civil también en los trabajos del Consejo de Seguridad nos permitiría controlar y presionar para que el Consejo de Seguridad adoptara decisiones que realmente tuvieran en cuenta las necesidades de la gente en el mundo. Y por último, la aplicación. Nosotros en la Declaración de Santiago, y también la del Barca,
preveíamos que se creara un grupo de trabajo sobre el derecho humano a la paz. Un grupo de trabajo a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, compuesto de 10 personas expertas de las 5 regiones del mundo, con un equilibrio de género, 5 hombres, 5 mujeres, elegidas por la Asamblea General y con un mandato de 4 años. Y estas serían las funciones que tendría ese grupo de trabajo. Bien, no me detengo ya, porque ya me estoy pasando demasiado. Este grupo de trabajo no fue secundado por... esta es la campaña mundial que organizamos con estos objetivos, los cuales ya hemos ido hablando. Y este es el gráfico que nos muestra en los lugares donde celebramos reuniones regionales de expertos en materia del derecho humano a la paz. Como ven, un buen número de países de todo el mundo, ¿no? Y la cantidad de declaraciones que presentamos ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, en Nueva York, en las Naciones Unidas, la multitud de adhesiones institucionales a favor del derecho a la paz que recibimos tanto del Congreso de los Diputados como de parlamentos regionales como la Junta de Asturias o la Federación Asturiana de Consejos también, el Ayuntamiento de Valdés, otros ayuntamientos, o la Cumbre Iberoamericana en 22 estados, todos ellos han suscrito el derecho humano a la paz. Lo hemos apoyado en trabajos científicos como sobre la Declaración de Luarca, o las contribuciones regionales, o Paz, Migraciones y Libre Determinación de los Pueblos, otras publicaciones más recientes en inglés, más todavía que tenemos en proyecto. En fin, no me detengo más. La creación de este grupo de Estados amigos a favor del derecho humano a la paz. Ya en el año 2008 hicimos este lanzamiento a favor de una alianza mundial a favor del derecho humano a la paz. Ahí todos los actores internacionales fueron invitados a adherirse y esta es una invitación abierta, cualquier ONG puede hacerlo. En el año 2010, en ese Congreso de Santiago de Compostela, aprobamos 2 textos básicos muy importantes, ¿no? Aprobamos la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, pero también los estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz. Y ese Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz es un mecanismo permanente en manos de la sociedad civil que tiene estas funciones que hemos ideado y que ya tiene su sede en el Palacio de la Paz y de los Derechos Humanos de San Sebastián y que funciona en alianza con nuestra asociación a favor del derecho humano a la paz. Ahora, la Declaración de Santiago, ¿cómo la llevamos a las Naciones Unidas? Y es esto lo que me quedaría por explicarles y ya no voy a tomarles más de 3 minutos. Empezamos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Derechos Humanos tiene un comité asesor que creó a su vez un grupo de trabajo y cuando el trabajo realizado por el comité asesor y su grupo de trabajo y el propio Consejo de Derechos Humanos llegó a su fin, pasó un proyecto de declaración a la Asamblea General de las Naciones Unidas que lo aprobó finalmente en el año 2016. Véanlo ahora más de cerca. Ya en el año 2010 y 2011, el Consejo de Derechos Humanos, en sendas resoluciones, reconoce por primera vez la contribución de la sociedad civil al desarrollo del derecho a la paz y su codificación. Sí, reconocen que es una iniciativa de la sociedad civil, nuestra, en definitiva. No dice que haya sido la Asociación Española o los firmantes de, pero sí habla contribución de la sociedad civil, ¿no? Así que un poco arrastrados por la propuesta de la sociedad civil, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos reconocen esa contribución y se sienten obligados a encargar a su comité asesor a que redacte un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. Ese fue el encargo que recibió el comité asesor. Entonces, nosotros también trabajamos con el comité asesor. Se le dio 2 años al comité asesor y con su grupo de redacción de 6 personas expertas independientes y
este comité asesor produce, 2 años después, ya en abril del año 2012, su declaración sobre el derecho a la paz. Esa declaración sobre el derecho a la paz contiene el 85% de lo que nosotros proponíamos en la Declaración de Santiago. Luego, es evidente que fue un éxito para nosotros el trabajo que hicimos con el comité asesor. ¿Por qué fue un éxito? Nosotros entendemos que fue un éxito porque permeó lo que expertos de la sociedad civil trasladábamos a expertos que componían el comité asesor. Son personas expertas independientes. Y entre expertos se entiende la gente, ¿no? De manera que una enorme cantidad de propuestas que nosotros pusimos encima de la mesa fueron recogidas por el comité asesor, y su declaración de abril del año 2012 contiene el 85% de las normas que proponíamos en la Declaración de Santiago. Y el Consejo de Derechos Humanos, cuando recibe esa declaración del comité asesor, ¿qué hace? Pues, por supuesto, reitera su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y establece un grupo de trabajo intergubernamental, es decir, de representantes de los Estados, de composición abierta, para redactar la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Paz, partiendo como base de la declaración aprobada por el Comité Asesor, es decir, del 85% de nuestra Declaración de Santiago. Y invita a la sociedad civil a participar, y el grupo de trabajo celebra 3 periodos de sesiones entre el año 2013 y el 2015 e informa al Consejo de Derechos Humanos. Esta resolución del año 2012 fue aprobada en el Consejo de Derechos Humanos con una inmensa mayoría de votos a favor. Ahí los tienen, 34 votos a favor. Dense cuenta que el Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas. Luego 34 a favor, y era un número más que suficiente. Un solo voto en contra, el voto en contra fue de Estados Unidos, y 12 abstenciones, la mayoría de ellas países europeos, la mayoría de ellas, entre ellos España. En el año 2012 fue la España del presidente Zapatero la que se abstuvo. Y eso a pesar de que un año antes, en el año 2011, en el año 2012 ya es la España de Rajoy. Porque un año antes, en el año 2011, llevamos un proyecto de resolución al Congreso de los Diputados, y en el Congreso de los Diputados, en el 2011, todavía con el gobierno de Zapatero, se aprobó nuestra resolución sobre el derecho a la paz por unanimidad de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y firmó también a favor el PP, que en ese momento estaba en la oposición. Pero cuando el PP se convirtió en gobierno, el gobierno de Rajoy ya pasó a la abstención, por no decir a combatir por todos los medios nuestra idea del derecho a la paz, a pesar de que procedía de la sociedad civil española misma. Como ven, desde el punto de vista político, es un proyecto que ha sido bien patrocinado, bien acogido por los países del tercer mundo, tanto africanos como asiáticos como latinoamericanos, y ha sido acogido con prevención o con rechazo por los países más poderosos del mundo, y sobre todo por los estados nucleares, Estados Unidos a la cabeza. Por supuesto, los países miembros de la OTAN también. Y la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea también. Los países ricos. Y en cambio, en el año ya 16, cuando el Consejo de Derechos Humanos aprueba la declaración sobre el derecho a la paz que le había presentado el presidente del grupo de trabajo intergubernamental, y recomienda a la Asamblea General su aprobación definitiva, ahí las votaciones prácticamente se repiten en el mismo orden. Votan a favor 34 estados, y aquí lo ven ustedes, son los estados de las 3 regiones geográficas favorables, y además de China, República de Rusia, Qatar y Arabia Saudí, como estados ricos. Y en contra
votaron los 9 estados desarrollados de la Unión Europea y de la OTAN. Y las abstenciones, sin embargo, fueron 4, y ahí está Portugal, que en realidad es de la OTAN y sin embargo se abstuvo, Portugal, Albania, Suiza y Georgia. Y por último, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año diciembre del 16 aprueba esa Declaración sobre el Derecho a la Paz. Esa Declaración sobre el Derecho a la Paz básicamente lo que dice es esto, lo que tienen ustedes a gran pantalla. Son 2 artículos que dicen exactamente esto, es literal. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo, y los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia, el Estado de Derecho, y garantizar la liberación del temor y la miseria como medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas. No hay nada erróneo en esos 2 artículos. Lo que sí nos ha parecido desde un principio, como sociedad civil, defensores de la Declaración de Santiago, es que estos son los prolegómenos, el aperitivo de nuestra declaración. Nuestra declaración es un desarrollo mucho más denso de derechos específicos y de obligaciones específicas que los Estados no han querido aceptar por ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas ni en el Consejo de Derechos Humanos. Todavía en el año 17, más recientemente, se convocó un taller sobre la aplicación de esta declaración que se celebró en Ginebra en el 18, y además se celebró en el año 17 también una conferencia de las Naciones Unidas que aprobó un tratado muy importante, el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. ¿Les suena a ustedes la existencia de este tratado? De este tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Es un tratado muy importante porque es la primera vez que los estados que suscriban el tratado se obligan a eliminar las armas nucleares que tengan y a no seguir investigando en la proliferación de armas nucleares y a no seguir manteniendo armas nucleares desplegadas, ¿no? Y sobre todo a destruir sus stocks de armas nucleares. Es importantísimo. Este tratado, sin embargo, se aprobó por una inmensa mayoría de los Estados miembros de la Asamblea General, pero en la elaboración del tratado no participaron, porque no quisieron, los 9 estados nucleares que hay en el mundo. No participaron. Y tampoco participaron sus estados aliados más próximos, sobre todo los Estados miembros de la OTAN. Por consiguiente, España tampoco participó. Ha sido abierto la firma y ha sido ya ratificado por 26 estados. Y entrará en vigor cuando consiga 50 ratificaciones. Es decir, que le faltan todavía 24 ratificaciones para entrar en vigor. En el año 18, es decir, el año pasado, se celebró ese taller sobre la aplicación de la declaración, en el que se concluyó que la comunidad internacional debe de alcanzar un consenso sobre el derecho humano a la paz. Es decir, queda claro que la codificación que se realizó en el año 16 en la Asamblea General fue manifiestamente insuficiente, y recogen el argumento de la sociedad civil que seguimos reclamando de que hay que seguir avanzando y por consiguiente hay que conseguir alcanzar un consenso sobre el derecho a la paz en la comunidad internacional. Y por su parte la Asamblea General también examinó la promoción del derecho a la paz en el año 18 y adoptó una resolución en la que, entre otras cosas, dice esto: la promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas. Que hay un reconocimiento claro, explícito, de que sin paz no hay derechos humanos. La paz, promover la paz es un requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Y la promesa de que en el año 20 se retomará
el tema de la promoción del derecho a la paz. Y en el año 19, ya este año, el Consejo de Derechos Humanos, en julio pasado, aprobó también otra resolución sobre la promoción del derecho a la paz, en la que se dice que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, y se garantice el desarrollo socioeconómico. Aquí, como ven ustedes, implícitamente también se están retomando, asumiendo los valores de paz positiva y de paz negativa. Paz negativa es ausencia de conflicto, pero también paz positiva es el desarrollo y es el disfrute de los derechos humanos. Y, en fin, por último, señalarles que nuestro proyecto de declaración ya no se llama Declaración de Santiago, sino que lo hemos revisado para actualizarlo con los nuevos textos internacionales y ahora lo llamamos Proyecto de Reconocimiento de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz de la sociedad civil. Ya está suscrito por más de 693 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y lo seguimos presentando y defendiendo en los foros internacionales apropiados de las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y está abierto, por supuesto, a la adhesión por parte de cualquier ONG de cualquier parte del mundo en un mensaje electrónico que se pueda enviar a esta dirección. Y, en fin, termino con esta última reflexión que procede de la declaración de la Cumbre de Premios Nobel de la Paz que se reunió en septiembre pasado en Mérida, México, y que declara en su primer punto que la paz es el derecho de todos los seres humanos. Y efectivamente, es lo que nosotros proclamamos y defendemos desde el año ya 2006 con la Declaración de Luarca. El derecho humano a la paz es un derecho del que somos titulares todos los seres humanos y los pueblos también. La paz es el derecho de todos los seres humanos, es el bien supremo de la humanidad y sin paz no hay desarrollo ni es posible la coexistencia. Y esto lo dicen los titulares, los laureados con premios Nobel de la Paz reunidos en Mérida en septiembre pasado. Bien, con esto concluyo mi exposición. Me perdonarán, pero me he pasado muchísimo de tiempo. Esto de las diapositivas es un poco lento, pero quedo a su disposición por si quieren plantear alguna pregunta antes de que pasemos ya al segundo acto de esta tarde. Ustedes dirán. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Que se anime. Nos hemos pasado de tiempo. Me he pasado de tiempo. Bueno, tenemos unos minutos. Había un artículo que ponía derecho a la objeción de conciencia y derecho a la desobediencia civil. Sí. No, me oyen, ¿no? Sí, la he escuchado, sí. Gracias. Sí, efectivamente. Es... Sí. Sí, sí, sí. Sí, la típica objeción de conciencia al servicio militar. La típica objeción de conciencia al servicio militar. Exactamente. Eso ocurrió en España. Ya no es noticia en España, pero en España hace años fue una reivindicación social muy fuerte que con la democracia conseguimos. Sí. Pero en España, hasta entonces, el servicio militar era una conscripción obligatoria. Por cierto, solamente para hombres, no para mujeres. Sí. Ya éramos muy machistas por aquella, ¿no? Pero esa conscripción obligatoria, o el servicio militar obligatorio, actualmente el servicio militar en España ya no es obligatorio, ya no hay servicio militar obligatorio de ninguna manera. Las Fuerzas Armadas españolas se nutren, como usted sabe, por profesionales, es decir, están a sueldo. La gente que quiere trabajar en las Fuerzas Armadas ingresa a las Fuerzas Armadas y trabaja como, es un trabajo más, digamos así.
que están a sueldo. Luego ya no hay reclutamiento forzoso, ni hay servicio militar obligatorio, ni para hombres ni para mujeres. Pero en los países en los que el servicio militar es obligatorio, el derecho a la objeción de conciencia le permite a una persona individualmente considerada decir, no, yo soy objetor de conciencia, yo no quiero hacer el servicio militar porque está en contra de mi conciencia, está en contra de mis principios. Yo rechazo portar armas y rechazo los principios básicos de cualquier fuerza armada. Y yo nunca combatiré en un combate, en una guerra. Yo renuncio a la guerra. Entonces, esa objeción de conciencia es lo que permite a muchos jóvenes librarse del servicio militar en muchos países en los que se reconoce cada vez más la objeción de conciencia. Otro ejemplo. Por ejemplo, un médico que se niegue a practicar un aborto. Puede ser, ¿no? no, eso no es objeción de conciencia en el sentido en que nosotros lo utilizamos al menos. Porque, bueno, en primer lugar, en España esa objeción de conciencia no está reconocida, que yo sepa. Es decir, un médico, si por razones, bueno, es que no es lo mismo un aborto que una eutanasia. Porque un aborto terapéutico está legalmente permitido en España, mientras que la eutanasia no está permitida en España y en cambio es un delito cualquier forma en que se produzca la eutanasia. Pero aunque el aborto esté permitido por el gobierno mexicano, un médico que tenga objeción de conciencia se puede negar a practicarlo, no se le puede obligar al médico a practicar el aborto si él no quiere, Ajá. aunque esté permitido por el gobierno. Ajá. Sí, yo creo que sí, que hay un... Sí, tiene usted razón. Yo creo que se permite que un médico pueda objetar por razones de conciencia a practicar un aborto porque entienda que si practica un aborto está violando el derecho a la vida del nasciturus, del feto, ¿no? Entiendo que sí, pero para eso es para lo que el aborto legal se establece, porque también establece los cauces de las vías en las que el aborto se pueda producir y las causales de los abortos. El aborto no es libre, el aborto se justifica si concurren determinadas causales médicas, ¿no? Por ejemplo, la inviabilidad del feto o la inminencia que pone en peligro ese embarazo, pone en inminente peligro la salud de la madre o la vida de la madre, o los análisis genéticos que permiten desvelar que el feto sufre serias deformaciones que no permiten augurar que tenga vida después del nacido, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una serie de causales que permiten que el aborto sea terapéutico, sea legal en España, y en esas causales yo no estoy muy seguro si los médicos españoles pueden objetar de conciencia la práctica o no de ese aborto. Lo que sí sé es que para evitar esas posibles objeciones se practica el aborto en determinadas unidades de la seguridad social o seguridad pública española, en determinados lugares donde hay especialistas dispuestos a practicar el aborto, que no tienen objeciones de conciencia. Perdona un momentín, es que tenemos muy poco tiempo y yo creo que, bueno, que el tema que Carlos ha tratado es muy amplio y sería bueno que a lo mejor si hay otra persona que quiera hacer otra pregunta diferente, pues que por favor que la haga. A mí se me ocurre que después de hacer tantos esfuerzos a través de declaraciones, de investigaciones, de diferentes trabajos en torno a algo que parece tan obvio como defender un derecho a la paz, parece que lo dicen del propio sentido común, el hecho de que se haya llegado a tantas alturas parece que todo esto será de luces cuando se llega al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, en el caso de intervenciones armadas determinadas, hay ese bloqueo de actuación ejecutiva que usted comentaba. Entonces, bueno, yo les admiro porque siguen al pie del cañón, pero es como para descorazonar. Sí, pero bueno, nosotros somos juristas comprometidos y efectivamente
no nos arrenda ninguna ganancia denunciar las irregularidades o las deficiencias del Consejo de Seguridad, pero estamos convencidos de que hay que denunciarlas y que hay que ponernos de manifiesto, porque eso se puede cambiar, se puede modificar la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas se puede enmendar y se podría por consiguiente modificar esa composición del Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, es difícil, pero es factible. ¿Comprende? Y bueno, nosotros no perdemos la esperanza en ello y lo ponemos de relieve siempre que tenemos ocasión, porque lo hay que empezar por crear conciencia en la población civil, en la gente, de que si hay guerras no es por casualidad, si hay guerras es por determinadas razones, por determinados motivos que facilitan las guerras, entre ellas el no funcionamiento correcto del Consejo de Seguridad. Y que si queremos poner fin a las guerras hay que meditar sobre cómo modificamos el Consejo de Seguridad para que sea eficaz y cumpla, en definitiva, las funciones que le atribuye la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que hay una cosa muy interesante que has dicho, y es que la educación, o sea, la paz requiere una educación, ¿no? Y yo creo que aquí hay como dos ámbitos. Todo este ámbito en el que estáis luchando, que parece muy teórico, ¿no? Y luego está como la base, donde falta esa educación y donde muchas veces las propias instituciones están de cara, o sea, están dando la espalda a crear herramientas e instrumentos para esa educación para la paz, ¿no? Porque de la misma manera que no nacemos violentos, pero tampoco nacemos sabiendo lo que es la paz. Aunque hay una cosa muy curiosa que al final confluye con esa declaración que han hecho en ese encuentro de los premios Nobel, y es que cuando tú le preguntas a veces a la gente mayor, yo que trabajo con personas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aspiras? ¿No? Y la gente dice, lo único que quiero es vivir en paz. Y morir en paz. Y morir en paz, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante que desde ámbitos como el que tú estás y tu asociación podéis plantear a la sociedad y a las instituciones es crear medios, herramientas y contextos para hacer esa educación a la paz, ¿no? Que no solamente es en los colegios, sino que es en muchos niveles, porque el hombre en el fondo, aunque no nazca violento, al final termina siendo violento. ¿Alguna pregunta más? Porque ya tenemos que dar paso a la actuación. Bueno, pues te agradecemos, Carlos, que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas dado tanta información, porque luego hablamos de derechos humanos y yo creo que también nos falta información y formación, ¿no? Y nos hayas clarificado tantas cosas respecto a este tema tan importante que es la paz, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias a todos por venir y quiero simplemente avisaros que, bueno, desde la Fundación El Pájaro Azul, que trabajamos mucho el tema del cine africano, el día 4 de diciembre vamos a poner una película que se llama Supamodo, que es una película muy buena, aquí en Avilés, en el Salón de Actos del Centro de Servicios Universitarios a las 6:30 de la tarde. Os invito a que vayáis. Muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar del concierto.